¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video del curso de mecánica cuántica y mecánica estadística que presenta el grupo de investigación en nanociencias. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema la ecuación de Schrödinger. Esto tiene que ver con la formalización de la teoría cuántica después de analizar las evidencias que discutimos en videos anteriores y la necesidad de fundamentar todo con una teoría matemática. Entonces, esto surge por ahí de 1926, cuando finalmente se empiezan a sentar los fundamentos matemáticos de la teoría cuántica, y fue Edwin Schrödinger quien desarrolla la mecánica ondulatoria, y esta lo hace tomando los resultados de la cuantización que encontró Max Planck y el concepto de la onda de materia que desarrolla Luis de Broglie. En una misma época, de manera paralela, ¿sí? Heisenberg también intentando darle el fundamento matemático a la teoría cuántica, desarrolla la mecánica de matrices para formalizarla, ¿sí? ¿Qué es lo que estaban buscando ambos investigadores? Pues por un lado que la función de onda de variable compleja, ¿sí?, pudiera describir un sistema dinámico, ¿sí? Más adelante se mostró que tanto la formulación que hizo Schrödinger como la que hizo Heisenberg, pues son equivalentes. Pero en este video vamos a desarrollar eh, lo que hizo Schrödinger con la mecánica ondulatoria. Y bueno, para iniciar esta formalización, Schrödinger tiene que proponer algunos postulados para empezar a desarrollar la mecánica cuántica, y es lo que vamos a discutir a continuación, los postulados de la mecánica ondulatoria. El primer postulado nos dice que una partícula tiene asociada una función de onda de variable compleja, ¿sí? Y entonces aquí vemos el concepto que proponía Luis de Broglie y la dualidad onda-partícula, ¿sí? Esta onda, ¿sí?, puede describir el movimiento de una partícula, o bien una partícula puede comportarse como una onda. Entonces, una partícula siempre va a tener asociada una función de onda. En general, esa función de onda es de variable compleja. El segundo postulado nos dice que la energía total del sistema, pues es el hamiltoniano, p cuadrada sobre 2m más b de x y z igual a i. ¿Qué significa esta ecuación? Bueno, esta ecuación es la que llamamos el hamiltoniano, ¿sí? Y esta p, pues es el momento lineal o el momento angular de la partícula de la mecánica clásica. M, por supuesto, es la masa de la partícula, ¿sí? B es el potencial en el que está desarrollándose la dinámica de la partícula. Puede ser un potencial gravitacional, un potencial electrostático, una diferencia de potencial, un campo magnético que genera un potencial, ¿sí? Y E, pues va a ser la energía que está asociada a esa función de onda o a esa partícula. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que diferencia la mecánica ondulatoria de la mecánica clásica? Pues que las variables dinámicas que nosotros conocíamos en la mecánica clásica, ahora los vamos a tratar como operadores. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que esos operadores van a modificar o van a actuar sobre la función de onda. Por ejemplo, las variables dinámicas X, Y, Z, que tienen que ver con la dinámica espacial, pues ahora se llaman operadores X, Y o Z, ¿sí? La función de onda, o una función que depende de las variables espaciales, pues ahora va a estar descrita por una función de onda. El momento de una partícula, que sabemos que tiene carácter vectorial, puesto que el producto de la masa por la velocidad, esta velocidad sabemos que es un vector,
pues este momento tiene componentes en X, en Y y en Z, y la manera de visualizarlo como un operador, pues es H barra sobre I por el gradiente, donde este gradiente pues es la parcial respecto a X en la dirección X, parcial respecto a Y en la dirección y parcial respecto a Z en la dirección Z. Este es un operador que va a actuar sobre esta función de onda. Y este h barra que aparece aquí, pues no es otra cosa más que la constante de Planck dividida entre 2pi. Finalmente, la energía, la variable dinámica energía, ¿sí? La vamos a visualizar con el operador menos h barra sobre i, la parcial respecto del tiempo, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre la mecánica clásica, que tiene variables dinámicas, y la mecánica cuántica, en donde las variables dinámicas ahora son operadores. Bueno, observe que en el hamiltoniano aparece p al cuadrado, ¿sí? Que no es otra cosa más que el producto punto del momento consigo mismo, que nos va a devolver p al cuadrada. Cuando yo hago el producto punto con los operadores, resulta en un término que es nabla cuadrada, que es el laplaciano, ¿sí? Entonces, lo que plantea Schrödinger en su ecuación es que del lado izquierdo, actuando sobre la función de onda, que recuerden nos describe la dinámica de una partícula, vamos a tener la energía cinética, este P cuadrada entre 2m es la energía cinética. Este término tiene que ver con la energía potencial, ¿sí? Todas las energías potenciales que pudieran estar involucrados. Y del lado derecho vamos a tener la energía, ¿sí? Que está asociada al operador de la derivada parcial respecto al tiempo. Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger y esta es la ecuación que vamos a tener que resolver para entender a los sistemas cuánticos. Entonces, bueno, el hamiltoniano va a ser la energía cinética más la energía potencial. Recuerden que estos ya son operadores. Para que tenga sentido, tienen que aplicarse sobre una función de onda que estamos denotando aquí con la letra phi mayúscula. Bien, otro de los postulados de la mecánica ondulatoria es que la función de onda, que depende de las coordenadas espaciales x, y, z, y además de la variable tiempo, ¿sí? Esta función de onda y su derivada deben ser finitas, continuas y además univaluadas para todos los valores de x, y, z y t. ¿Sí? Quiere decir, tiene que ser que funciones bien comportadas desde el punto de vista del cálculo diferencial. Además, deben de ser finitas para que tengan sentido y se pueda dar una interpretación física de la función de onda. Otro de los postulados nos dice que el producto phi asterisco por phi debe ser una cantidad real, ¿sí? Donde phi asterisco pues es el complejo conjugado. Entonces, ¿cómo se visualiza esto? ¿Cómo se va a interpretar? Recuerde que en variable compleja, el complejo conjugado multiplicado por el número nos devuelve la magnitud del número al cuadrado. Y esa es una cantidad real. Cuando nosotros lo graficamos, pues vamos a tener este tipo de funciones de onda que siempre van a ser positivas, ¿sí? Pero estos tienen la particularidad de que cuando integramos en todo el espacio, esta integral tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una interpretación probabilística. Entonces, aquí esta integral nos va a dar la probabilidad de encontrar la partícula en algún punto, ¿sí? Y bueno, por conservación de la probabilidad, pues la probabilidad tiene que ser menor o igual a 1. Finalmente, el valor esperado o valor promedio de cualquier variable dinámica alfa asociada al operador, que lo vamos a denotar como alfa con un subíndice OP de operador, es
la integral del complejo conjugado de la función de onda por el operador actuando en la función de onda, y todo eso integrado en todo el volumen donde estamos describiendo la dinámica de la partícula o del sistema sistema cuántico. Bien, entonces aquí está la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Esta phi va a depender de las variables espaciales y del tiempo. Entonces, esta ecuación pues tiene sentido cuando está actuando sobre la función de onda. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Bueno, pues para resolver esta ecuación diferencial vamos a separar la parte espacial y la parte temporal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a proponer como solución a esta phi como un producto de una función phi que depende únicamente de las coordenadas espaciales y una segunda función psi que depende únicamente del tiempo. Y el producto de estas dos funciones pues va a ser la función de onda completa. Vamos a aplicar la separación de variables. Entonces, con esta propuesta, ¿sí? Este producto vamos a sustituirlo en la ecuación de Schrödinger. Hay que hacer notar que cuando sustituimos aquí, este laplaciano solamente actúa en las coordenadas espaciales, ¿sí? Y de este lado, esta derivada respecto al tiempo solamente va a actuar sobre la función que depende del tiempo. De tal manera que en esta primera parte, la phi que depende del tiempo, pues lo vamos a dejar fuera de la acción del operador laplaciano. En el caso del potencial tenemos el producto y en el caso del lado derecho, donde tenemos la derivada parcial respecto del tiempo, nada más lo hacemos actuar en la parte que depende del tiempo, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dividir toda esta ecuación diferencial por nuestra función de onda completa, que es este producto, y eso lo vamos a hacer para simplificar un poco esta ecuación diferencial, ¿sí? Observe que cuando yo divido, aquí aparece el producto en los tres términos, ¿sí? Bueno, observemos que este término con este término son iguales. Ajá, entonces podemos simplificarlo. Lo mismo ocurre en esta parte con la función que depende del tiempo. Y del lado derecho, la parte que depende de x, y, z, lo podemos simplificar. ¿Sí? Esta parte no se puede simplificar porque hay una derivada y aquí está dividiendo la función, ¿sí? Que depende del tiempo. Entonces, una vez que simplificamos el álgebra, nos va a quedar del lado izquierdo una ecuación diferencial que solamente depende de las coordenadas espaciales x, y, z, y del lado derecho nos queda una expresión que solamente depende de la variable del tiempo. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, pues vamos a decir que cada uno de los lados de la igualdad es igual a un valor constante que vamos a llamar E. Esa E se conoce en matemáticas como la constante de separación. Y entonces esta E pues va a ser igual a lo que tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Si nos quedamos únicamente con esta parte, tendríamos que la derivada de phi respecto del tiempo es igual a esta constante, ¿sí? Multiplicada por la función que depende del tiempo. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden que se puede resolver y la solución es de esta forma. Hay una función exponencial, ¿sí? Observe que aparece la i, entonces le da un carácter de una función de variable compleja, ¿sí? Que depende de la constante de separación y del tiempo. Bueno, el lado derecho, la parte espacial, ¿sí? También la igualamos a la constante de separación. Y lo que tenemos aquí se conoce como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta es la que normalmente vamos a estar resolviendo, o la que normalmente se resuelve, ¿sí? Porque la solución
o estas funciones de onda se conocen como funciones de onda estacionarias, ¿sí? Es muy común encontrarla en los libros de texto escrita de esta forma, donde este H nuevamente es el hamiltoniano. Aparece la energía cinética y aparece la parte del potencial, ¿sí? Aplicado a la función de onda, y del otro lado aparece la energía multiplicada por la función de onda. Entonces, una vez que resolvemos esta ecuación, ¿sí? Multiplicamos con la solución que depende del tiempo y entonces tenemos la solución completa de la ecuación de Schrödinger. Entonces, en resumen, estos postulados de la mecánica ondulatoria, ¿sí? Permiten darle un fundamento matemático a la mecánica cuántica, ¿sí? A través de funciones de onda complejas, ¿sí? Y ecuaciones diferenciales. Bueno, con esto concluimos la discusión. Los espero en el siguiente video.